Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Los saludo de esta zona de mi canal donde les hablo un poco de mi experiencia con mis listas de lectura. Lo prometido es deuda. No sé cuándo esté publicado este video, pero cuando terminé de grabar el video del Club de los Psicópatas dije voy a seguir de una vez. Les voy a contar cuáles son mis libros favoritos de John, habiendo terminado la lista de lectura. Entonces aquí estoy haciendo ese video de una vez. Y pues nada, esa es la segunda vez que hago este tipo de video. La primera vez fue cuando terminé la lista de lectura de Gabo y les hablé cuáles eran mis historias favoritas. Entonces no me acuerdo de la dinámica. Simplemente les voy a decir, voy a escoger mis libros favoritos de John. Obviamente la dinámica sí va a ser un poco diferente porque con Gabo tenía historias, tenía novelas, tenía reportajes novelados y libros de cuentos. Entonces yo traté de sacar de cada uno de esos grupos, porque son libros diferentes y experiencias diferentes, cuáles eran mis favoritos. En este caso John solamente ha publicado novelas, entonces les voy a hablar de mis novelas favoritas de John. Y tomé la decisión de hacer un top 5. Y ese top 5 fue porque John no tiene 20, pero tiene casi 20. No me acuerdo exactamente el número, pero si yo cuento acá rápido. Tiene exactamente 19 historias. Entonces dije, bueno, voy a escoger mi top 5 y un par de menciones especiales, yo creo. Pero vamos a hacerlo así, vamos a hacer el top 5 de mis historias favoritas de John. Voy a empezar desde la quinta y termino en la primera, que sería mi favorita. Y luego hago menciones especiales. Y la idea es que si ustedes han leído historias de John, pues me puedan decir acá cuáles son sus historias favoritas de John, cuál es su favorita, cuál es su menos favorita, y pues podamos tener una conversación en comentarios también. Entonces, si no se han leído las historias de John, pues yo no creo que vaya a dar spoilers acá, pero es mejor que si no se las han leído, vayan y se las lean, por si de pronto me sale acá algo que no debería decir, pero voy a intentar no hacerlo. Entonces, ¿cuál es mi número 5? En mi número 5 considero yo, bueno, por acá yo ya las tengo, lo que pasa es que estoy intentando. A ver, antes de eso, escoger estas historias, la verdad es que me generó un poco de conflicto, porque estaba como que, bueno, la número 1, ese lugar sí es un lugar fijo, posiblemente ustedes ya sepan cuál es, si me han estado siguiendo, pero ese sí fue algo que yo dije, no, ese nadie me lo mueve de ahí. Las otras 4 sí fue un poquito más, es un poco cambiable, diría yo. Sí, puede variar. Pero en estos momentos son las que yo considero, yo digo, si a mí me dicen, Kate, tenés que leer otra vez este libro, yo diría, está bien, con todo gusto. Hay otros, o sea, aclarar, esto no quiere decir que los otros no me gusten. A mí todos los libros de John me gustan. Obviamente hay unos que me gustan más que otros. La idea es acá están los que más me gustan de todos esos. Entonces, pues, eso es como una aclaración. Entonces, bueno, el número 5 es esta historia que tengo por acá, Juicio Final. Esto es, obviamente, si quieren saber de qué tratan estas historias, también lo voy a dejar acá. Pero mi quinta historia es Juicio Final. Juicio Final es una de las, pues no de las primeras historias de John, pero sí, pues yo digo, bueno, es una de las que yo considero más bien como de pronto viejitas. Es del 92. Y Juicio Final, la verdad es que me gusta mucho, es por la forma en la que nos presentan a nosotros la historia. Es que lo que digo, no quiero dar spoilers, pero el hecho de que tenemos un protagonista, un periodista que logra sacar a alguien que está condenado a muerte por un delito horrible, logra sacarlo porque dice, no, es que él es inocente, y según eso logran confirmar la inocencia del señor, lo sacan y luego se dan cuenta que el tipo no era inocente, el tipo sí es un tipo psicópata básicamente, y le toca al mismo Matthew como periodista ponerse en la tarea de como que volver a atrapar al tipo, pero ya es muy difícil porque pues obviamente esto también ataca mucho su propia reputación. La verdad es que la dinámica en este caso del villano con el protagonista me parece muy curiosa, es por eso, porque nosotros tenemos la oportunidad de ver todo el proceso de cómo Matthew pelea para conseguir liberar a este hombre que se supone inocente y que supuestamente lo van a matar en la cárcel por un crimen que no cometió, y luego darse cuenta que fue engañado, y que fue engañado de manera horrible. Entonces creo que eso definitivamente, siempre que yo pienso en una historia de John que yo diga es súper, tiene una premisa muy, muy, muy interesante, muy curiosa, yo pienso en Juicio Final, precisamente por eso.
ese detalle definitivamente de cómo el villano logra engañar al protagonista a ese punto me parece súper chévere. Entonces ese es definitivamente mi top 5. Pues en estos momentos es mi top 5. Sigamos con mi top 4. Mi cuarta novela favorita de John es Juegos de Ingenio. Juegos de Ingenio es otra de esas historias que yo me acuerdo mucho que cuando yo la leí, a mí siempre me gustó mucho también por la dinámica. Yo siempre hablo de las dinámicas de los personajes. Considero que eso es una parte muy importante en las historias cuando se logran crear y diseñar unas dinámicas entre personajes buenas. Siento que John es muy bueno con eso, sobre todo cuando las dinámicas son entre protagonistas y villanos. Entonces, Juegos de Ingenio es del 97. Juegos de Ingenio, lo que me gusta es la dinámica de los protagonistas, ¿no? Tenemos que son protagonistas, coprotagonistas, son dos hermanos y ellos se tienen que enfrentar a un villano que se está comunicando con ellos de diferentes formas, ¿no? Entonces, por el lado de la protagonista, ella resuelve acertijos y él empieza a comunicarse por medio de acertijos. A mí me encanta todo el tema de los acertijos, entonces por ese lado siempre es una historia que me gusta mucho leer por eso. Y en el caso del hermano, el hermano es un especialista precisamente en temas de crímenes y de psicópatas, y entonces por el lado del hermano el villano intenta comunicarse con él es por medio de crímenes. Detrás de eso hay un contexto, esta historia tiene un contexto, un subtexto muy político, muy social también, porque hablan de hacer un estado, están creando un estado en Estados Unidos superior a todos los demás estados, y entonces hay varias cosas allí alrededor de la historia que de verdad la enriquecen mucho, pero también me gusta mucho precisamente por ese lado. Es precisamente esas dinámicas, y obviamente cuando uno después se entera, esto es un spoiler, si no se leyó esta historia, vaya y la lee más bien, pero el hecho de que el villano sea el papá de los hermanos, cuando se nos revela eso, obviamente cambia mucho todo, y es de verdad muy interesante ver eso. No es la primera vez que John maneja este tipo de dinámicas, pero es una dinámica que de verdad le añade muchos niveles a la historia en general y cómo se desarrollan las cosas. Entonces, la verdad es que es más que nada por esa dinámica entre el villano, bueno, de nuevo, o sea, por la misma razón. Juicio Final fue por eso, por la dinámica entre el malo y el bueno. Juegos de Ingenio también es por la dinámica que hay entre los buenos y el malo en este caso. Entonces parece que aquí hay un patrón. Vamos a ver si sigue ese patrón en mis favoritas. Mi top 3 es acá la tengo por acá. El profesor considero yo, estoy tratando de mirar, es la más, de todas mis novelas, de mis 5 novelas favoritas de John, es la más reciente. A mí me gustan mucho de las novelas recientes de John, pero sí, parece que la del profesor es la más reciente de todas. Esta es de estoy tratando de verificar de qué año es el profesor. Un momento. Bueno, esto es como confuso. Dice que es como que el 2012, como que el 2010. Pero pues bueno, curiosamente es la más reciente de todas, de las que ha publicado John, de las que me gustan de mi top 5, ¿no? El profesor, si se han visto precisamente el video que yo les compartí sobre el profesor, creo que en este caso no es por la dinámica, puede ser, sino por el impacto. Si se han visto entonces el video, yo casi me pongo a llorar en ese video, porque porque ese libro me impactó muchísimo por el personaje del profesor. El profesor es nuestro coprotagonista de alguna otra forma, Adrian, y Adrian pasa por unas cosas en el transcurso de la historia que logran como que predisponerlo a uno como lector, y el final de la historia de verdad le pega, a mí me pegó horrible ese final. Entonces lo escogí por el impacto. Si a mí me hubieran preguntado hace unos 2 años si de pronto en mi top 5 hubiera estado el profesor, muy posiblemente yo no lo hubiera tenido en cuenta, pero era porque yo no me acordaba. Entonces es por eso, más que nada, cuando tuve la oportunidad de volverlo a leer para este ejercicio, la verdad es que no, o sea, es el único libro de John que me ha puesto a chillar a moco tendido. Entonces eso inmediatamente hace que se convierta en uno de mis libros favoritos de John.
Entonces, también me gusta mucho porque yo decía en su momento cuando compartí mi experiencia de la historia, es un libro en el que se empieza a ver el impacto de la tecnología, la modernización un poco, porque pues está entrando como en esa época, en esos años, y se empieza a ver. Entonces me gusta mucho como John empieza a incluir eso. Los villanos son unas personas súper despiadadas, una pareja de villanos. También nos encontramos aquí con un caso muy particular en que los villanos son una pareja romántica. Entonces toda también la dinámica que se maneja es bastante interesante, pero en este caso no me enfoco tanto en la dinámica entre villanos y protagonistas, o villanos y buenos. Es buena, es interesante, pero no, o sea, en este caso a mí lo que más me impactó fue el protagonista como tal. Aunque bueno, se podría decir que la protagonista acá es Jennifer, pero yo siempre he hecho el personaje de Adrián en esta ocasión que lo estuve leyendo fue el que me generó mayor impacto, y por eso definitivamente se convirtió en uno de mis favoritos. Entonces ahí está, súper recomendado, la verdad. Mi número 3. Y ahora llegamos a lo que son mi top número 2, mis dos últimos, o sea, los que son como ya más, escoger el top 2 de pronto sí estuve allí como que, bueno, ¿cuál? Pero también escogí, es porque de verdad es una historia que yo digo, como que, o sea, John, o sea, de verdad, o sea, yo digo, bueno, genial tener esas ideas, ¿verdad? Tener la capacidad de desarrollar ese tipo de historias. Mi top número 2 es La historia del loco. Creo que este posiblemente puede ser el favorito de muchas personas que siguen a John. Es un libro muy querido. Este es del 2004, La historia del loco. Y no, pues es que creo que sí, también los invito a que vean el video. La historia del loco me parece una historia espectacular por todo, porque es una de las historias de John que también es un poquito allí diferente. Se empieza a jugar con el tema de pues en este caso nos encontramos, y yo decía, desde el inicio eso ya da para uno estar muy interesado. El protagonista es una persona que tiene una enfermedad mental, le escucha voces, y es muy joven, además es muy joven, es muy joven, es muy inocente. Yo le decía, a uno le da mucha ternura y mucho pesar la situación en la que él está. Lo internan en un psiquiátrico, y en esa época en la que él está internado sucede un asesinato, y 20 años después, es decir, es una historia a dos tiempos, 20 años después, él toma la decisión de escribir la historia para que no se le olvide. Y pues nos encontramos con que es una historia, la verdad es que es muy buena la dinámica. Acá considero yo que de pronto pasa algo muy parecido que con el profesor, y de nuevo me impacta más que la dinámica villano protagonista, sobre todo porque en este caso el villano es un villano tipo fantasma. Yo, en mi categorización de los villanos de John, es un villano que muy poco aparece, y aparece o sea si la forma en la que aparece no es tan directa. Entonces en este caso mi afecto, mi apego a esta historia es por el protagonista también, como pasaba con el profesor, porque es muy difícil no simpatizar y no empatizar con Francis, con Pajarillo, y con todo lo que le sucede, y con la forma en la que él relata esta historia, que además también me parece súper chévere la forma, y súper curiosa la forma en la que nos cuenta John que Francis toma la decisión de relatar esta historia. Entonces sí, o sea, en este caso también la historia la escojo por el protagonista. O sea, me encanta, uno de mis protagonistas favoritos de John, definitivamente. Y llegamos a mi top 1. ¿Cuál es mi novela favorita de John? Aquí voy a hacer trampa un poquito, porque no es una sola historia. En el sentido de que como es una historia compuesta, entonces si hablo de esta es como si hablara de todas. Entonces yo creo que esto ya saben las personas que me han estado siguiendo, me acompañaron en este viaje con John. Mi novela favorita de John es El psicoanalista. Fijamos sorpresa. El psicoanalista, si no está mal, fue publicado en el 2002. Sí, señor, 2002. Y es mi historia favorita de John. Me la he leído 4 veces. Y cada vez que me la leo es como si fuera la primera vez. Si no se han visto el video, los invito a que lo vean. Yo ahí digo, es una de las primeras cosas que digo, es como si hubiera sido la primera vez que me lo hubiera leído. Es un libro que, a pesar de que yo sé lo que pasa, cada vez que lo leo me impacta igual, me emociona igual. Entonces siento yo que esa es una de las razones por las que definitivamente es mi favorito. Yo me lo leí por primera vez, bueno, hace muchos años, hace más de 10 años, y todavía me sigue
me sigue gustando como siempre. Entonces, el psicoanalista a mí me encanta, pero decía yo que iba a hacer trampa, y es que resulta y pasa que el psicoanalista es parte de una trilogía hasta el momento. No sabemos si yo vaya a escribir más historias, pero hay otras 2 historias del psicoanalista: Jaque el psicoanalista en la mira. A mí me gusta el psicoanalista, y la verdad es que el psicoanalista es mi favorito de los 3, pero o sea, esos otros 2, como parte de la historia del psicoanalista, también es como si estuvieran acá. O sea, hagan de cuenta que acá están los 3. Pero obviamente enfoco el primero porque es mi favorito de los 3. Pero es como, o sea, es que la historia no está completa aquí. La forma en cómo termina en el psicoanalista pues da a entender de que hay más, y eso pasa en las otras 2 historias. Entonces la historia no es completa si no son las 3. Entonces como que de alguna otra forma las 3 son mi top 1. Especialmente después de haber leído El psicoanalista en la mira, que es la última historia de que el último libro que ha publicado John, y pues hasta el momento el cierre del psicoanalista. Esa historia me encantó. Entonces sí, la verdad es que el psicoanalista, ¿qué puedo decir yo que en este caso me gusta el psicoanalista? Yo creo que todo. O sea, si en nosotros decía, no, es que es como la dinámica entre los villanos y el bueno, o no, es que es el protagonista, en este caso las 2 cosas combinadas. Me encanta el protagonista, Ricky Starks, uno de mis protagonistas favoritos, no solamente de John, sino en general de todas las historias que yo me he leído. Y aparte de eso, me encanta la dinámica con el villano. Entonces, claro, acá tenemos nuestro villano, que es Rumpelstiltskin, o el señor R. Un tipo con una sed de venganza muy particular. Un villano con acceso a todas las posibilidades para cometer sus procesos. Le destruye la vida a Ricky, porque en este libro nos damos cuenta, a Ricky le destruyen la vida literal. Y solamente es después de que le destruyen la vida que Ricky tiene la oportunidad de hacer algo. Pero sí, la verdad es que a mí me encanta todo. Me encanta el personaje de Ricky, me encanta la dinámica con el villano, me encanta cómo se desarrollan las cosas y cómo tenemos la oportunidad de volvernos a encontrar con ellos en las otras 2 historias. Entonces la verdad es que es como un complemento de tantas cosas, y a mí ese libro nadie me lo baja. Si alguien me pregunta cuál es mi libro favorito de John, nadie me lo baja de mi número 1. O sea, nadie en cuanto a John. Y en general de mis historias, en general de todas las novelas o libros que yo ya he leído, siempre definitivamente está en mi top, porque o sea, me encanta. Yo se me lo puedo leer cuantas veces quiera y lo voy a disfrutar. Entonces, o sea, sin lugar a duda, el psicoanalista. Puede sonar como que sí, ese es el que le gusta a muchos o a todos, pero pues, o sea, yo no me voy a poner a decir mentiras acá. ¿Qué menciones especiales puedo hacer ya pues para ir terminando? Un final perfecto, a pesar de que en esta segunda lectura, un final perfecto también me lo he leído 4 veces, pero yo decía, si vieron el video que les compartí, yo decía, lo que pasa es que no lo sentí igual que siempre, por algún motivo, pero no en mal sentido. Es uno de los libros de John más diferentes que tiene, pero también es muy bueno, me gusta. Entonces, si me lo hubieran preguntado hace 2 años, posiblemente El profesor no estaría, y estaría un final perfecto ahí. Entonces, una mención especial para ese. Otra mención especial sería Firstborn, que es la segunda novela publicada. Bueno, no es una novela, ¿no? Está basada en hechos reales. También por acá les voy a dejar el video. Es un tesoro ese libro. No lo tengo acá, pero lo tengo ahí. Es un lujo, no fue traducido nunca al español, está en inglés, pero también la forma en la que John, en su etapa más periodística, tiene la oportunidad de contar esa historia es espectacular. Entonces ese se merece una mención especial. De los más recientes, pues acabando de terminar de leer El Club de los Psicópatas, también en este caso también es mucho por la dinámica, más que nada de los villanos, el hecho de que sea un grupo, 5 villanos. Eso definitivamente ya lo hace sobresalir mucho. ¿Qué otro puedo mencionar? Que puedo hacer mención de que me parezca como... Es que, a mí todos me gustan. A mí todas las libros de John me gustan. Ahí me perdonan si no soy muy objetiva, pero todos me gustan. Entonces... Pero sí, considero que esos definitivamente son mi top 5 y mis menciones honoríficas. Y pues nada, si ustedes han leído alguna historia de John, cuéntenme cuál es su favorita, cuál es la que de pronto no les ha gustado tanto. Y nada, si tienen otros autores, ya saben, yo ya terminé mi lista de lectura de John. Entonces por ahí voy a estar mirando una próxima lista de lectura. Pero sí, ya saben, cualquier cosa me recomiendan. Totalmente abiertas a esas recomendaciones. Y pues nada, espero verlos entonces próximamente. Chao.